buenos días a todas y todos. Desde la Fundación para la Justicia agradecemos mucho a quienes están conectadas y conectados para la presentación de este informe. Y bueno, quiero presentar a mis colegas Eduardo Rojas y Raúl Rosales, quienes son los autores del informe, y también a Juana Fuentes y Eduardo Muñiz, quienes van a comentar el mismo. Quizá varias personas de las que están conectadas estuvieron también presentes hace unos meses en un informe previo sobre ataques al Poder Judicial, donde la Fundación evidenció la afectación a la independencia judicial que implica la reforma que se aprobó recientemente a nivel constitucional y que modifica todo el andamiaje jurídico para el país. En esta ocasión, la Fundación quiso hacer una memoria de cómo fue el proceso electoral de las primeras elecciones del Poder Judicial en México para visibilizar las irregularidades y los déficits que deben subsanarse y las cosas que deben modificarse con miras a una elección para el 2027, donde se votarán la segunda mitad de los cargos. El día de hoy vamos a presentar este informe de la Fundación para la Justicia que se titula Crónica de la captura del Poder Judicial en México, Memoria de la primera elección de personas juzgadoras. Y este informe está conformado por 9 capítulos en donde se va desmenuzando todo el proceso electoral que se inició a partir del 1 de junio de 2024, y se van evidenciando, pues sí, las irregularidades que se dan desde la conformación de los comités de selección, y la influencia política que esto implicó. Mis colegas más adelante van a comentar los hallazgos, pero al final del día nos damos cuenta cómo esta reforma judicial que había sido justificada por el Poder Ejecutivo con fines democráticos y de acercar la justicia a la ciudadanía, pues realmente no sucedió así. Y lo vimos por el bajo índice de personas que acudieron a votar, el más bajo que ha habido en la historia. Gran parte de los votos fueron nulos. Fue un proceso electoral muy desaseado, con muchas irregularidades, donde las personas que quedaron electas estuvieron en su mayoría pues en un acordeón que se distribuyó días previos a la elección y que eran pues casualmente los candidatos del Poder Ejecutivo, quienes quedaron en la Suprema Corte, en el Tribunal de Disciplina, en el Tribunal Electoral, que son cortes clave para garantizar los derechos humanos. Y desde la Fundación para la Justicia, justamente, pues nos preocupamos por elaborar el informe porque creemos que esto forma parte, pues, de una serie de ataques al Poder Judicial que minan su independencia, que eliminan los contrapesos al poder político y que el riesgo para México es una fractura de la democracia donde se consolida la concentración absoluta del poder en el ejecutivo, en el legislativo y en un solo partido político. Entonces estamos hablando de garantía de derechos, de figuras como jueces sin rostro que se aprobaron en la reforma judicial, figuras como la eliminación de los efectos generales para el juicio de amparo, que minan los derechos humanos de la ciudadanía y cuyos efectos quizá no los notamos hoy en día, pero que poco a poco van perjudicándonos en la esfera de todas y de todos y en los derechos humanos, pues de toda la ciudadanía y de todas las personas en el territorio mexicano. Entonces, pues sin más, voy a darle la palabra a mi colega Eduardo Rojas. Él es coordinador de Estado de Derecho en la Fundación para la Justicia. Es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con un máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Complutense de Madrid y es maestro en Ciencias Jurídico-Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y candidato a doctor por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Universidad de Castilla-La Mancha. Se ha desempeñado como abogado litigante y servidor público y es miembro de número de la Asociación Mexicana de Ciencias Penales, siendo actualmente pues el integrante más joven de esta asociación.
Es autor y coautor y colaborador de varias publicaciones en materia penal y derechos humanos y ha escrito artículos en revistas como Nexos, Proceso y Brújula Ciudadana. Adelante, Eduardo. Sí, muchas gracias, Marisol. Buenos días a todas y todos y por supuesto nuestro agradecimiento a quienes nos están viendo en este momento en vivo y quienes verán posteriormente el video que se distribuye en redes sociales. Como bien mencionaba Marisol, el objetivo de este informe era principalmente dejar un testimonio acerca de las distintas irregularidades que se suscitaron a lo largo de la construcción de la reforma y principalmente durante el proceso electoral y la fase posterior de impugnación. Con miras también a hacer notar algunas de las principales deficiencias y colocar algunas recomendaciones. Partimos, y incluso lo mencionamos en el propio informe, de que pues, la elección popular no es el mecanismo idóneo para designar a quienes ocupen los puestos más importantes en la judicatura, para designar a las personas juzgadoras. Sin embargo, pues en virtud del contexto actual, es que nos permitimos hacer estas recomendaciones. Muy probablemente este esquema no se vea modificado en el corto o mediano plazo, de ahí que planteamos una serie de recomendaciones que es en las que mi colega Raúl y yo nos queremos concentrar en estos minutos con los que contamos. En primer lugar, acerca del marco normativo, ya mencionaba también Marisol acerca de las limitaciones que se concedieron a la suspensión y también se ha hablado mucho acerca de la figura de los jueces sin rostro, que ha sido declarado inconvencional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por algunos organismos de derechos humanos. Se trata de una figura que ya ha sido trasladada, bueno, que intenta ser trasladada al Código Nacional de Procedimientos Penales, seguramente así quedará en la medida en que se trata de una reforma constitucional. Y lo más preocupante, más allá de una cuestión de la imposibilidad de la persona que está siendo procesada penalmente de conocer la identidad de la persona juzgadora y por tanto eventualmente de poder recusar o cuestionar algún sesgo en la impartición de justicia, es que de parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas se ha establecido con toda claridad que esta falta de transparencia en cuanto a la identidad de las personas se vuelve como una especie de bola de nieve, misma que afecta no solo el derecho a un juez natural, sino que va mermando en general todas las condiciones del debido proceso y de la necesidad de transparentar el proceso, lo cual es particularmente importante tratándose de la materia penal y en el sistema acusatorio en el que, pues, formalmente nos encontramos. En este mismo sentido, mucho se ha hablado acerca del Tribunal de Disciplina Judicial y el miedo, pues bastante fundado de que se convierta en una especie de inquisición en contra de aquellas personas juzgadoras que no se alineen a las intenciones del gobierno en turno. Y podemos decir que es fundado en la medida que el propio procedimiento regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial nos permite sostener que se trata de un esquema inquisitivo completamente. El procedimiento de aplicación de sanciones por parte del Tribunal de Disciplina Judicial se estructura en una fase de investigación, en una fase de procesamiento y posteriormente un recurso. Sin embargo, estas tres etapas son conocidas por el mismo órgano. Si bien hay algunas divisiones de alguna manera que podríamos denominar administrativas, todo al final recae en la decisión del Tribunal de Disciplina Judicial, lo cual rompe completamente con la estructura de cualquier sistema acusatorio que exige que la investigación, la acusación, la sentencia y el recurso se encuentre distribuida en órganos distintos.
En este caso, pues realmente la capacidad o la posibilidad de poder cuestionar una determinación va a ser bastante reducida. Pero lo que nos resulta más preocupante es que al interior de los principios que postula el procedimiento disciplinario, en particular los artículos 191 y 194 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, prescinden completamente del principio de presunción de inocencia. Y esto lo menciono en la medida en que, a diferencia de lo que ocurre con los sistemas acusatorios, en los cuales el estándar para emitir una sentencia condenatoria es el de convicción más allá de toda duda razonable, el artículo 194 señala que simplemente deberá existir la probabilidad de la culpabilidad de la persona en cuanto a la infracción que haya cometido. Esto se suma a una serie de infracciones que son definidas de una forma bastante ambigua, lo cual por supuesto le permite al Tribunal de Disciplina Judicial un amplio margen de interpretación sobre aquellas conductas que considere irregulares. Entonces, digamos, una de las aportaciones o de los argumentos que se sostenían para poder introducir la figura del Tribunal de Disciplina Judicial era que ahora las personas juzgadoras que fueran denunciadas por la comisión de una conducta irregular, tendrían la posibilidad de defenderse a través de un procedimiento ante un órgano independiente, un órgano judicial. Esto, por supuesto que lo podemos aprovechar siempre y cuando el procedimiento garantice independencia por parte de quien investiga y por parte de quien juzga, y además de que la definición de las propias infracciones sea suficientemente clara a fin de que pues esto no se vuelva auténticamente en un sistema inquisitorial. Eso por lo que hace al marco normativo. También consideramos que una de las claves para lograr que este esquema de designación a través de elecciones sea más o menos racional o menos pernicioso para la justicia es en garantizar procesos de selección adecuados por parte de los comités de selección. Como es conocido, hoy día en la normativa constitucional mexicana, cada uno de los tres poderes tiene que integrar un comité de evaluación, mismos que a su vez postularán a las distintas candidaturas. También sabemos que en este proceso electoral no hubo postulaciones directas por parte del comité de evaluación del Poder Judicial. Eh, no, nos dimos a la tarea de revisar cuáles fueron los procedimientos y metodologías que siguieron cada uno de estos comités. Y bueno, lo cierto es que el único que hizo pública su esquema de evaluación fue precisamente el Comité del Poder Judicial. No así el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, por lo cual hicimos algunas solicitudes de información acerca de sus metodologías de evaluación. En el caso del Poder Ejecutivo, nos encontramos con la respuesta de que el comité de evaluación no era un sujeto obligado y que además tenía completa independencia y autonomía para definir su metodología, por lo cual, pues lo más seguro es que no haya existido ninguna en específico. En el caso del Poder Legislativo, sí nos respondieron que tomaron en consideración un banco de preguntas cuyas respuestas fueron examinadas a partir de cuatro criterios, los cuales básicamente se referían a la capacidad técnica, a la capacidad de exponer con claridad ciertas respuestas. Son criterios mínimos que en realidad tendrían que estar presentes pues en cualquier persona que se quisiera dedicar al servicio público, y no tomaron en consideración cuestiones como el compromiso con la agenda de derechos humanos, la independencia judicial, la capacidad para dirigir equipos en la impartición de justicia. Criterios que hay que reconocer que sí se encontraban en la metodología del Comité de Evaluación del Poder Judicial.
Pero más importante, este tipo de evaluaciones se hicieron en aproximadamente 15 minutos por persona. Se supone que el Comité de Evaluación del Poder Legislativo tuvo la capacidad de determinar el cumplimiento o no de todos estos rubros a partir de las respuestas dadas en breves entrevistas. Entonces, en esa medida, gran parte de las propuestas que realizamos en este informe se basan en la necesidad de establecer una metodología eh, que parta de criterios objetivos mismos que por supuesto tienen que ser transparentes y tienen que estar a disposición de las personas que estén interesadas en competir en este tipo de procesos. Como ya lo mencionaba, se trata de criterios que no solamente tienen que basarse en cuestiones formales como la trayectoria profesional, sino que si auténticamente se quiere cumplir con la posibilidad de que esta reforma acerque la impartición de justicia a la población, se tienen que tomar en consideración ese tipo de criterios más de corte cuantitativo, como el compromiso con la agenda de derechos humanos, el compromiso con valores democráticos, la independencia judicial, lo que sin desconocer, por supuesto, que se trata de un reto de dotar de contenido a cada uno de estos rubros. En este sentido, consideramos que bien valdría la pena examinar la posibilidad de que fuera un único comité integrado por personas provenientes de la academia, de barras de abogados, incluso de personas servidoras públicas, pero que no pertenezcan a ninguno de los tres poderes, sino a los órganos constitucionales autónomos. Hemos tenido incluso experiencias en ese sentido, por ejemplo, en la integración del Consejo del Instituto Nacional Electoral, que si bien es un procedimiento de designación que tiene sus propias falencias, sin duda es mejor a lo que tuvimos en la determinación de las candidaturas al Poder Judicial. Em, Como ya se me anda agotando el tiempo, finalmente me quiero referir a la intervención de los partidos políticos en el proceso electoral, particularmente en la fase posterior. Si bien, por supuesto, había una intención de que los partidos políticos no formaran parte o no intervinieran en este proceso electoral, Raúl ya nos contará un poco más de esto. Pues, no se nos debe de olvidar que al final del día se trata de estructuras que de alguna manera facilitan el voto. Al aglutinar ciertos principios, cierta visión, y si bien, por supuesto, sería muy poco idóneo que los partidos políticos abanderaran a ciertas candidaturas, lo que sí se debe permitir es que intervengan como observadores y sobre todo que intervengan en la fase de impugnación de aquellas irregularidades que se vayan suscitando. Lo que vimos en la fase de impugnación es que muchos de los recursos fueron desestimados por una simple falta de legitimidad en la medida en quienes interpusieron estos mecanismos de defensa en los partidos políticos o incluso organizaciones de la sociedad civil. El criterio predominante por parte del Tribunal de Justicia Electoral fue que únicamente aquellas personas que hubieran competido en la elección iban a poder cuestionar esas irregularidades. Sin embargo, pues vaya, dado la forma en la que se estructuraron las propias candidaturas, la forma en la que había incluso pues la forma en que intervinieron los comités de evaluación al reducir en buena medida la posibilidad de competir auténticamente como persona candidata, pues lo idóneo sería abrir la posibilidad a partidos políticos, a integrantes de la sociedad civil, sobre todo organizaciones que demuestren que históricamente o que en su trayectoria han seguido este tipo de procesos que puedan cuestionar auténticamente las distintas irregularidades, que además
fueron bastantes como nos permitirá ver Raúl y el resto de nuestros ponentes. Y bueno, pues recordar que al final del día lo que pretendemos a través de este tipo de informes y a partir de este tipo de recomendaciones, además de dar cuenta de las distintas irregularidades, es intentar abrir un diálogo con los tomadores de decisiones. Ese es nuestro objetivo principal y consideramos que bien vale la pena hacer un examen serio acerca de lo que sucedió e incluso si se toma la decisión de continuar con este modelo de elección popular, bien vale la pena hacer algunos ajustes a fin de que el resultado pues sea mucho mejor para todos los mexicanos y mexicanas. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Eduardo. Creo que a mí me gustaría destacar la importancia justamente del proceso y de la metodología para conformar los comités de evaluación del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, o uno solo, porque si este proceso no tiene características de independencia, pues todo lo que derive de él puede estar viciado. Si las personas que van a elegir a quienes serán candidatas o candidatos no tienen independencia, pues va a ser muy cuestionable el proceso. Y también destacar que desde las organizaciones de la sociedad civil, desde hace varios años, sí hemos demandado una reforma al sistema de justicia, pero una reforma real y de fondo que involucre también a las fiscalías. Hay muchas cuestiones de impunidad que no dependen del Poder Judicial, sino del primer actor, que es la fiscalía, con sus ministerios públicos, sus policías y sus peritos, que muchas veces no hacen un trabajo meticuloso, diligente y que pues tenemos muchos casos de impunidad en casos de delitos graves o violaciones a derechos humanos como las desapariciones, torturas, ejecuciones. Entonces, sí urgimos una reforma al sistema de justicia, pero no esta que se aprobó, sí una reforma escuchando a las víctimas y a las organizaciones de la sociedad civil para que realmente garantice el acceso a la justicia, sobre todo a las personas más vulnerables, a quienes se les ha negado históricamente. Basta mencionar los casos de migrantes que llevan más de una década en la Fiscalía General de la República, migrantes ejecutados, masacrados, desaparecidos, que siguen en la impunidad después de tantos años porque las fiscalías carecen de enfoque de macrocriminalidad. Entonces, pues sí, hay una gran tarea, pero que involucra no nada más al Poder Judicial. Y ahora, bueno, para seguir compartiendo los hallazgos del informe, presento a mi compañero Raúl Rosales. Él es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el CIDE y maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Flaxo México. Ha realizado investigaciones sobre seguridad pública, transparencia, anticorrupción y derechos humanos en organizaciones no gubernamentales. Es especialista en análisis de datos, metodologías de investigación, políticas públicas y comunicación política y actualmente es investigador en la Fundación para la Justicia. Adelante, Raúl. Bueno, buenos días a todas y todos. Yo voy a centrar mi participación más que nada en el tema de la integridad electoral de esta primera elección judicial. Pero bueno, antes quisiera resaltar que este nuevo mecanismo de designación de personas juzgadoras no debió de ser a través de un proceso electoral, sino a través de un mecanismo más técnico. Y bueno, esto tiene una razón de ser, ya que uno de los elementos particulares de cualquier poder judicial en cualquier democracia es su independencia respecto del poder político. Y bueno, la lógica de separar ambas esferas, es decir, lo técnico y lo político, ha tenido un sentido para pues mantener el equilibrio de poderes como una de las garantías de contener al poder. La profesionalización de juezas y jueces había servido pues en buena medida para mantener un poco esa separación. Por eso, para el caso del Poder Judicial, se creó un servicio de carrera con el fin de generar
pues perfiles idóneos con conocimientos y experiencia que fueran escalando de acuerdo a los méritos y no tanto a favoritismos políticos. Y bueno, claro que se tenía que reformar diversas cuestiones que no estaban generando pues ciertos resultados esperados, pero bueno, de alguna manera se había logrado pues esta separación, ¿no? Con respecto a la política. Pero bueno, al someter a votación popular la designación de personas juzgadoras, lo que se está perdiendo es este proceso de evaluación técnica que requieren este tipo de cargos. Y bueno, con la reforma y la implementación del voto popular, el objetivo de lograr mejores perfiles que estén libres de sesgos partidistas quedó en última instancia. Era de esperar que llegarían los perfiles con más visibilidad y vinculados a grupos de poderes mayoritarios, en lugar de perfiles con una trayectoria profesional pues amplia. Y bueno, esto se debe principalmente a la misma naturaleza del método de selección. Y bueno, aunque se haya querido arreglar pues esto a través de los famosos comités de evaluación, a través pues de esta selección previa que se hizo de perfiles idóneos, y con eso pues de alguna manera sustituir como este papel que tienen los partidos políticos. Al final, como se vio y pues se ha demostrado incluso, quedaron candidaturas pues afines a los intereses partidistas y incluso sectarios. Y bueno, en ese sentido, pues este proceso de designación no debió de tratarse de un proceso electoral, ya que pues estaríamos hablando de un concurso de popularidad en donde quien tuvo más apoyos políticos y más recursos logró pues posicionarse mejor, y fue algo que sí sucedió en esta primera elección de personas juzgadoras. Pero bueno, ahora que ya tenemos pues esta forma de elección y de selección de personas juzgadoras, la pregunta más bien sería, pues, ¿qué podría mejorarse para lograr una elección más íntegra? Y bueno, entendamos la integridad electoral como estas prácticas que ayudan o que favorecen más bien la equidad, la libertad del voto y la competencia, que justo son las garantías de una elección libre y justa. Pero bueno, yo preguntaría, bueno, ¿por qué importa hablar de integridad en esta elección y en cualquier elección? Y bueno, la realidad es que en cualquier elección siempre se hablan de malas prácticas, por ejemplo, la compra de votos, el uso indebido de recursos para las campañas, la promoción anticipada de candidaturas, entre otras. Pero lo preocupante de esta primera elección de personas juzgadoras fue que se volvieron a utilizar malas prácticas que se pensaban que ya estaban superadas. Y bueno, en ese sentido hubo un retroceso importante que se debió pues a una serie de factores políticos. Y lo grave aquí es que esta elección sienta un precedente de que se pueden violar garantías procesales de cualquier elección, y que pues no existe ninguna consecuencia jurídica ni penal por hacerlo. Por eso es que me parece importante pues seguir hablando del tema de la integridad electoral en un contexto en el que nuestras elecciones pueden comenzar con un proceso de degradación. Y bueno, pues partiendo de estas dos consideraciones, es que justo en este informe planteamos una serie de recomendaciones que también se enfocan a mejorar la integridad de la elección de las personas juzgadoras. Se tratan pues de propuestas enfocadas y pensadas de cara a la siguiente elección, que será en 2027. Y bueno, por eso pues nos preguntamos al realizar este informe qué acciones pueden realizarse o cambiarse para evitar las irregularidades que se vivieron. Y pues lo más importante, que esas irregularidades y malas prácticas no se repliquen en otros ejercicios democráticos como las elecciones de los ejecutivos locales y federal, o las elecciones legislativas. Y bueno, respecto a esto, me enfocaré en tres puntos que me parecen importantes. Uno es respecto al órgano electoral, otro sobre el tema de las campañas, y por último sobre el día de la elección y el proceso para llegar a los resultados. En cuanto al primer punto, me gustaría enfocarme a comentar sobre la participación que tuvo el INE durante esa elección.
Y bueno, mucho se le ha reconocido el papel que tuvo al lograr organizar una elección de magnitud nacional y novedosa, pues también nunca se había hecho. Y me parece que, bueno, la experiencia en organizar elecciones de ese tamaño, así como el nivel de profesionalización con el que cuentan los funcionarios electorales, pues le permitió al INE llevar de cierto modo adelante la contienda. Sin embargo, pues nunca estuvo exento de críticas y también estuvo inmerso en tensiones por parte de otros actores políticos que en principio pues no tenían que haber intervenido. Y bueno, fue así que el INE estuvo envuelto en un constante intervencionismo de los poderes públicos y de sus representantes que lo llevaron a sacrificar en algunos casos la equidad del proceso electoral. Y bueno, el primero fue el presupuesto, bajo el argumento de la austeridad, pues desde el Poder Ejecutivo y también desde el Poder Legislativo se decidió aprobar menos de la mitad de lo que el INE había propuesto para organizar la elección. Y la propuesta que se había hecho por parte del INE, del presupuesto, estaba justificada, ya que como se había planteado en algún momento era necesario pues para una serie de actividades y de acciones que pues eran necesarias para llevar la operación de cualquier elección, por ejemplo, la apertura de todas las casillas, la impresión de boletas, la compra de material electoral, la organización de debates, las campañas de promoción al voto. Contratación de personal y la implementación, por ejemplo, de la plataforma de resultados preliminares, entre pues muchas otras acciones que se requieren justo para tener una elección íntegra y que al final tenga la legitimidad que se requiere. Pero bueno, a pesar de eso, pues se decidió organizar un poco una elección austera, en lo que pues en los que muchos de estos elementos no estuvieron presentes. Y mucho se ha discutido de si es necesario gastar tanto en las elecciones, o no, pero lo que sí creo es que, pues sí lo es, sí es relevante, pues precisamente esto le da certeza jurídica y les da legitimidad a los resultados, sin poner en riesgo la estabilidad política en un futuro y bueno, el presupuesto sin duda es uno de los primeros supuestos que debe existir para alcanzar precisamente una elección íntegra. Y bueno, por esa razón es que como recomendación es que se debe destinar un presupuesto suficiente para la organización de este tipo de elecciones y de cualquier elección. Y bueno, en cuanto a los procesos operativos que implicaron la organización de esta elección, el INE realmente iba a ciegas un poco. La reforma que se aprobó no estableció los lineamientos básicos para organizar el proceso electoral, por lo que al final pues tuvo que reglamentar muchas cuestiones que al final tuvieron un impacto negativo en la equidad de la contienda. En un principio el INE no tenía idea del número de candidaturas, tampoco sabía de qué manera iban a ser los diseños de las boletas o cómo se iba a hacer la distritación. Tampoco estaba claro sobre la regulación que iban a tener las candidaturas en espacios, por ejemplo, en radio, en televisión, o cómo se iban a fiscalizar estas candidaturas. Y bueno, si a esto se le suma que tenía la presión también de organizar una elección a nivel nacional en un tiempo récord, pues hubo una gran presión a este órgano. Y bueno, gracias a esta falta de reglamentación adecuada fue que los procesos carecieron de ciertas cuestiones que favorecieron la inequidad. Por ejemplo, las boletas, el diseño mismo, se ha demostrado que favoreció a ciertas candidaturas respecto a otras. La distritación de igual manera se hizo pues sin un criterio poblacional que pues tuvo efectos en los resultados y de igual manera benefició a ciertas candidaturas. Y bueno, en el tema de la fiscalización, igualmente quedaron ciertos vacíos legales que permitieron a varias candidaturas pues promoverse en redes sociales sin que ese gasto fuera fiscalizado.
Y bueno, estas irregularidades sumadas permitieron la reproducción de esta inequidad y al final terminaron debilitando la integridad electoral. Por eso es que es necesario que todas estas cuestiones queden reglamentadas adecuadamente y pues al final se tienen que tener las reglas claras desde un principio para todos los actores que participan en la elección. En cuanto al segundo punto, relativo a las campañas electorales, me parece importante que se debe seguir hablando de el intervencionismo que tuvieron actores políticos antes, durante y después de las campañas. Justamente Eduardo ya lo estaba comentando en su participación. Y aunque el INE es el único órgano que puede llamar a la promoción del voto, pues esto se terminó cuando la presidenta y la mayoría del Congreso decidió no acatar esa norma y promocionar el voto sin ningún tipo de consecuencia. Y bueno, esto sin duda nos deja con un precedente gravísimo. Se abrió la puerta al intervencionismo de los poderes públicos y de los partidos políticos también en cualquier ejercicio democrático para abiertamente apoyar a ciertas candidaturas. Esto sin duda pues debe cambiarse y modificarse, pues de mantenerse afectará no solamente la equidad, sino la integridad de cualquier elección. Y bueno, por eso en la pasada elección fue evidente en muchas ocasiones el apoyo abierto que se le dio desde el gobierno a varias candidaturas. Y bueno, en lo relativo a los debates, me parece importante que se debe reflexionar y discutir la cuestión sobre cómo lograr espacios donde las candidaturas puedan darse a conocer y mostrar sus posturas respecto a temas de gran relevancia en cuanto al tema de justicia. El obstáculo de esta elección, pues, fue la gran cantidad de candidaturas que hizo prácticamente imposible los debates y anuló, pues, la posibilidad de que la ciudadanía pudiera conocer mejor a quienes se estaban postulando. Estos ejercicios al final son necesarios no solo para visibilizar a las candidaturas, sino para mostrar sus posturas y conocimientos sobre ciertos temas de interés de la Administración de Justicia que faciliten, que faciliten al electorado tomar una decisión más informada. Pero pues a falta de estos espacios hubo ciertos esfuerzos oficiales por socializar información de las candidaturas que al final tampoco resultaron útiles. Por ejemplo, el portal que se diseñó para que la ciudadanía pudiera informarse y pues comparar las distintas opciones, al final no cumplió con ese objetivo, pues la mayoría de la información que estaba publicada era subida por las mismas candidaturas y tenía sesgos que no permitieron realmente tomar una decisión y determinar si esa persona era la idónea o no para ocupar el cargo. Y bueno, en ese contexto, pues hubo varios esfuerzos independientes de organizaciones civiles y académicos que gracias a eso pudo hacerse evidente la presencia de perfiles malos, por ejemplo, a aquellos que estuvieron vinculados al crimen o a ciertos grupos sectarios. Eh, Algo que, por ejemplo, no se podía hacer mediante la plataforma oficial que se había dispuesto como para ello. Por eso, para ejercicios futuros, pues nosotros consideramos que se debe de privilegiar, publicar información objetiva y confiable que sea útil para la ciudadanía, e incluir también, pues, las visiones que tienen las candidaturas respecto a la independencia judicial, por ejemplo, y a los derechos humanos también. Y bueno, además esta información pues también debería ser revisada, ¿no? Por autoridades electorales. Y bueno, sobre el tercer y último punto, me parece relevante comentar sobre la integridad durante el proceso de conteo de votos. Por primera vez no hubo un conteo en las casillas por parte de los funcionarios, aunque tiene un sentido pues lógico, pues ya que era muy complejo lograr pues un conteo rápido, ¿no? Debido al gran número de candidaturas pero pues bueno, esto tuvo implicaciones negativas en la cadena de acciones que dan certeza a los resultados electorales.
A esto además se le sumó que no se contó con la presencia efectivamente de representantes o de candidaturas o de partidos políticos que dieran fe de los resultados asentados. Y bueno, para un ejercicio de este tipo, la credibilidad en el conteo pues es esencial y al no haber certeza de ello, pues se rompió con un principio básico que es la confianza. Por esa razón, pues este informe que se presenta hoy plantea el establecimiento de mecanismos de conteo pues, muchos más eficientes en las casillas. Quizás sea necesario volver a discutir y replantear la necesidad de implementar urnas electrónicas que faciliten el conteo. Y bueno, por otro lado, también se tiene que pensar en permitir la presencia de representantes que justo den esta certeza de los resultados, como bien lo comentaba Eduardo en su participación. Y bueno, por último, algo también que el recorte nos dejó fue que no se tuvo un programa de resultados preliminares o conteo rápido. Esto debería restablecerse, ya que pues parte de la integridad electoral es tener certeza y transparencia en los resultados que se van publicando y también pues para un cotejo futuro que cualquiera pueda realizar en caso de alguna inconformidad o duda que llegara a haber en el resultado. Y bueno, otro tema, ya casi para terminar mi participación, que no quisiera dejar fuera, eh, es el uso masivo de acordeones electorales que fueron distribuidos en varias partes del país con el objetivo de influir en la elección. Y fue sin duda una de las más grandes irregularidades que sí tuvieron un impacto en los resultados, al menos para la elección de las altas cortes, como ya se había mencionado. Y a pesar del claro impacto que tuvieron estos acordeones, no hubo ninguna consecuencia. Y bueno, esto deja otro precedente más de que al violar las reglas electorales no pasa nada y es algo que no puede volver a suceder pues en la siguiente elección. Y bueno, ya para cerrar mi participación, estos tres puntos que abordé y así como las recomendaciones que se derivan de ellas, están encaminadas a mantener precisamente la integridad en las elecciones. Como lo dije al principio, uno de los grandes riesgos que dejó esta elección, adicional al debilitamiento de la independencia judicial, fue el retroceso en materia electoral. Estas prácticas e irregularidades que se vieron no deben repetirse para ninguna elección en el futuro. Y es con miras a la contienda de 2027 que pues debemos seguir recordando, replanteándonos estas ideas e impedir que pues se siga erosionando más nuestra democracia y sufriendo pues más retrocesos de este tipo. Sería esa mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias a Raúl. Y sí me gustaría destacar que una de las más grandes preocupaciones a nivel local de la ciudadanía fue justamente que hubiera perfiles vinculados a grupos criminales como personas candidatas y candidatos. A la ciudadanía le preocupaba mucho que no hubiera un mecanismo para denunciar estas situaciones y que les garantizara su integridad y su seguridad, ya que siendo ellos que viven en la localidad donde pues viven también los perpetradores, pues tenían temor a denunciar. Y esto es una de las más grandes tareas a resolver para el proceso electoral de 2027. Y bueno, además comentar que también el informe lo pueden consultar en la página de la Fundación para la Justicia y en nuestras redes sociales. Ahora, pues le daré la palabra a Juana Fuentes Velázquez. Bienvenida, Juana. Juana es una jueza que ha sido pues muy activa denunciando todos estos retrocesos de la reforma al Poder Judicial. Ella es jueza de distrito adscrita al 11º Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales de Ciudad de México de 2020 a la fecha.
y es directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Su carrera judicial en el Poder Judicial de la Federación inició desde 2004 y se ha desempeñado como oficial judicial, secretaria particular y secretaria proyectista. Actuó en funciones de magistrada en varias ocasiones antes de ser nombrada jueza de distrito, acumulando 20 años de experiencia en la impartición de justicia. Juana también tiene experiencia académica y docente en la Escuela Federal de Formación Judicial, en la Universidad Autónoma de Yucatán, en la Escuela Judicial de Guanajuato, en el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, el Instituto de Investigaciones y Estudios Atenea en Baja California y el Instituto Tecnológico de Monterrey. Juana fue una persona muy valiente quien estuvo liderando movilizaciones por parte de personas juzgadoras, pues para evitar que pudiera aprobarse esta reforma, y también estuvo participando en la audiencia pública celebrada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el año pasado, donde se visibilizó pues toda esta situación de retroceso en el sistema de justicia. Entonces, pues muchas gracias, Juana, por acompañarnos y adelante. Muy buenos días a todos, a quienes nos siguen en redes y muchísimas gracias a la Fundación para la Justicia. Muchísimas gracias, Marisol, por ser este puente de comunicación con nuestra sociedad a través de este gran documento que hoy se presenta, que hoy se informa, porque pues deja clara evidencia por lo que está luchando en este último año derivado de esta requiere una reforma judicial. Sin embargo, no. Y partiendo de ello fue que de verdad agradezco este gran esfuerzo para documentar todos esos temas que no dio tiempo de llevar a un diálogo, que son necesarios por ese aspecto de que revela la primera elección de personas juzgadoras. Entonces, el que se haya establecido en este documento esta crónica de la captura del Poder Judicial en México, de verdad lo agradezco como representante del gremio de las personas juzgadoras federales, porque deja esta huella de lo que hoy sabemos no puede ser así. Y como mis compañeros en esta mañana, pues yo también parto de una primer premisa. No puede haber elección de personas sucesoras que nos da este informe, pues revela sistemáticamente los rubros que esta mañana hemos escuchado, desde el aspecto democrático, desde el aspecto propiamente electoral, este contexto también de la función judicial, que me gustaría descansar un poco más ahí la exposición, eh, para resaltar la novela que revela a través de exposición, e incluso se documenta, entrevista a personas juzgadoras, entrevista a la sociedad de cuál es la persona juzgadora que queremos para un sistema de justicia que responda a la sociedad. Y en ese contexto, eh, veo con información documentada lo que se establece a través de la crónica que se desarrolla el, y prácticamente ven la ruptura generacional de la carrera judicial. Y aquí llama mucho la atención porque, fíjense, se desarrolla claramente que no es solamente un sistema de ascenso, sino es un acto intergerencial basado en reglas claras, el mérito, la estabilidad y la ética pública. Por ello, cada generación de personas juzgables se documenta cómo es que ingresaron bajo criterios. Quería agradecer a la Fundación para la Justicia por esta gran obra que comentaba yo, que representa de verdad la crónica de la captura del Poder Judicial de México en términos de verdad muy objetivos, porque veo cómo se recapituló y se allegó de datos objetivos, incluyendo entrevistas. Es decir, está sumamente documentado. Comparto con mis compañeros que han desarrollado las diversas temáticas esta mañana en que lo debemos difundir, porque es un soporte objetivo del resultado de la elección del 2025 y lo que se augura para el futuro. Por ello, comentaba yo hace un momento que también esta obra, al documentar y analizar el proceso gradual mediante el cual el Poder Judicial
fue sometido a presiones políticas, presupuestales, discursivas y normativas, pues pone en un total riesgo estructural de pérdida de la independencia. Esto especialmente por lo que ya tenemos hoy jueces de elección a través de este mecanismo y lo que viene para el 2027. Por ello me gustó este aspecto y lo desarrollo un poco con conocimiento de la información que se sustenta, el tema de la carrera judicial, cómo se ataca la carrera judicial, ya que se desarrolla como un núcleo en el libro el análisis del desmantelamiento simbólico y normativo del sistema de la carrera judicial. ¿Cómo? Pues todo empezó por un desprestigio del propio mérito, las acusaciones del nepotismo generalizado y la propuesta para sustituir los concursos por personas juzgadoras elegidas a través de o popularmente. De ahí que el impacto que se tiene sobre esta área de la carrera judicial, pues tiene un quiebre del modelo del juez imparcial, porque la crónica deja esa constancia de que la primera elección sustituyó al mérito y la carrera judicial por esta lógica política electoral, introduciendo incentivos ajenos a la función jurisdiccional. ¿Por qué? Porque pues es popularidad, es financiamiento, son apoyos políticos y no propiamente el mérito judicial, lo que trajo como resultado los jueces y magistrados de 2025. Se transformó el juez en candidato y bueno, lamentablemente en un deudor político que habrá que analizar también de aquí en adelante cómo va a ser ese pago político que se reflejó en apoyo al estar claramente documentado que las personas que resultaron elegidas en este proceso 2025 pues son aquellos que aparecían en el acordeón y no quienes ya tenían este cargo de juzgadores. Por ello, pues vemos la politización del acceso a la justicia. De ahí que también el libro registra cómo es que se abre la puerta a campañas, a estos respaldos partidistas, ideológicos, incluso, o debemos decirlo así, al tema de la delincuencia organizada, cómo se forman esas filas de las candidaturas para ocupar estos espacios. Sin duda es un precedente irreversible. Lamentablemente, este precedente pues es difícil de revertir porque se normalizó ya la idea de que el Poder Judicial puede rediseñarse por una conveniencia política, convierte la excepción en regla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La perspectiva que se da y veo dentro del rubro del informe de conclusiones, pues en un primer momento decir, no puede haber elección 2027 bajo estas características que no generaron el más mínimo respeto al tema de lo que debe ser un juez independiente de lo que comentan en esta mañana, de lo que implica también el tema de cumplir con algo que justificaban ellos, la reforma, que era la duración de los juicios. Está claramente visible cómo hoy hay una pausa en el tema de impartición de justicia y por lo tanto habrá que ver este aspecto, cómo se ve incluso de llevarse a cabo elecciones, porque me queda más que claro que en este momento donde únicamente se rompe el Poder Judicial a la mitad, digámoslo así, pues todavía hay un soporte que probablemente no se ve, pero se siente en el momento de que hay juzgados que están operando normalmente con cierto trastoque y temor con el Tribunal de Disciplina, pero finalmente está ahí esa base de personas juzgadoras de carrera que transitan al 2027. Pero habrá que reflexionar que si no se hace caso a estas observaciones, a estos aspectos que claramente se han identificado en esta mañana con los compañeros de mesa, pues tendrá un fracaso rotundo para el 2027 en todos los rubros. De ahí que vi este aspecto que también se propone el reducir el número de cargos que sean sometidos al voto popular. Esto se identifica dentro del tema de las conclusiones. Se me hizo muy interesante porque habla que en su caso únicamente quienes integren la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Disciplina, las salas superiores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fuesen aquellos que sistemáticamente, porque ojo, no se pueden quitar así todos y vienen los nuevos, porque ya vimos que este mecanismo implica pues un desbordamiento también del tema jurídico del país. Sin embargo, bueno, eh, la verdad resaltó mucho este aspecto de cómo enfatiza el informe
una posibilidad en las conclusiones de que sin dejar de existir esta reforma, que bien o mal está ahí en la Constitución, que se reduzca el número de cargos que sean sometidos al voto popular, porque incluso da un reflejo de que también este pudiera influir en aspectos de económicos, que las elecciones fuesen viables, pero no en el costo que ha representado al día de hoy el que se tenga que elegir a la totalidad o prácticamente a la totalidad de las personas juzgadoras y el impacto que se tiene hacia la estructura de la duración de los juicios, de la capacitación para el personal que se incorpora, porque desafortunadamente no únicamente cambian las personas juzgadoras, sino también la estructura que tiene cada uno de los tribunales. ¿Por qué? Porque mucha gente incluso se está documentando que ha optado por jubilarse si es que tienen ya los requisitos de edad y que no era algo ordinario dentro de los poderes judiciales, porque tenemos gente que muchos años, incluso más allá de la edad que establece la Ley de Seguridad Social para retirarse, pues continuaba. De ahí que sí, desde la perspectiva de la asociación también que llevo actualmente como directora, pues veo que es un documento muy completo este informe que no nada más impone el análisis, sino también, incluso, además de las conclusiones, da recomendaciones. De ahí que sí es indispensable acercar al Poder Judicial a la realidad, por supuesto que sí, y me parece que también estos 2 años, eh, bueno, de que a través de la difusión de este documento y lo que se siga documentando, tiene que hacérsele saber a la gente, porque si lo vemos únicamente como un proceso electoral, pues quedará como cualquiera de los otros dos poderes. Sin embargo, el visibilizar a través de este tipo de informes cuál es el impacto que la sociedad está resintiendo en temas de justicia, me parece que tendrá una mejor voz para que en el 2027 se reflexione eh, cómo es que se va a operar, máxime las condiciones que no son este, tan interesantes para el 27 en el tema político, pues mucho menos para el tema judicial. Si no tenemos claro lo que estamos viendo en el terreno político, que son los otros dos poderes, mucho menos tendríamos claro las candidaturas para juzgadores en 2027. Entonces, agradezco mucho a Marisol por no soltarnos las organizaciones, por ser voz también a través de este tipo de informes de quienes integramos la carrera judicial, porque efectivamente dentro del mismo perfil que se describe dentro de este informe, el juez no era el que saliera a hacer campaña política. El juez, si bien es cierto, una afectación que tuvimos fue esta frase de que el juez habla por sus sentencias y que hoy tenemos que repensar cómo se tiene que evaluar la labor jurisdiccional. Me queda claro y me quedó muy claro con el informe y por supuesto con el resultado de la elección del 2025 que no puede continuar este aspecto de elegir juzgadores a través del terreno político, sino más bien generar a través de esta memoria histórica que se está creando como un capítulo conclusivo el que la carrera judicial es el mecanismo que puede garantizar un mejor sistema de impartición de justicia. Muchas gracias. Bienvenido, Eduardo. Eduardo es maestro en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Es integrante de la Junta Directiva Global de Amnistía Internacional, profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México y columnista invitado en la revista Nexos y Letras Libres. Actualmente cursa el doctorado en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con una línea de investigación centrada en la participación ciudadana a nivel barrial. Sus estudios de licenciatura fueron en Ciencia Política en la UNAM y cuenta con diplomados en Elecciones y Gobernanza Electoral por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en Derechos Humanos y Educación para la Paz por la Universidad Iberoamericana y en Manejo de Crisis por la Fundación Konrad Adenauer. Bienvenido, Eduardo. Adelante. Muchas gracias, Marisol. Muy buenos días a ustedes, a la audiencia. Gracias a mis colegas con los que comparto mesa.
Es para mí un gusto estar aquí comentando un informe tan detallado como el que ustedes presentan, tan exhaustivo también. Y desde luego, debo de advertir que si bien muchas organizaciones hemos puesto las señales de alerta en puntos específicos de la reforma, sobre todo respecto a la independencia judicial y a la garantía de procesos para las personas, en la medida en que este informe es mucho más amplio, ¿no? Más holístico, pues debo decir que todo lo que exprese es a título personal y no necesariamente está en consecuencia con las posiciones oficiales de Amnistía Internacional. Dicho lo anterior, he de decir que este es un informe que vale mucho la pena, ¿no? Porque es un informe que no se queda en una denuncia general que se ha hecho desde hace ya 2 años que esto está en la discusión, sino que apela a 6 áreas de análisis que son la independencia judicial, la imparcialidad, la competencia profesional judicial, la equidad electoral, la competencia política como tal y desde luego el voto libre, aspectos estos últimos de los que bien nos habló ya mi colega Raúl, y que sin embargo son solo una parte, ¿no? de un conjunto mucho más amplio que es la reforma electoral, y por eso creo que el trabajo que hace la Fundación es sustancial, y invito a toda la audiencia a que consulte el informe, vale mucho la pena revisarlo porque es bastante pormenorizado. Eh, Quisiera iniciar centrando esta discusión en un plano más general y que tiene que ver con una crisis de credibilidad que tiene en Occidente el Estado liberal. Las instituciones clásicas, la división de poderes tradicional, la idea que creíamos tan consolidada de república y que podemos entender como un modelo bastante bien acabado en los círculos más académicos, pues ciertamente está siendo cuestionada en las calles por diversas razones. Quizás una de ellas es por una expectativa sobredimensionada de lo que se tenía de este sistema y que no necesariamente se está cumpliendo para todas las personas. Lo problemático de esto no es que se cuestione este sistema, me parece que eso es bienvenido, es necesario, ayuda a que se actualice, sin duda además un sistema heredero de la Revolución Francesa, ¿no? Que se termina de consolidar en la posguerra del siglo pasado y que hoy por hoy pues la humanidad enfrenta y las sociedades enfrentamos desafíos distintos, conviene actualizarlo. Y quizás por eso no estaría tan descabellado decir, bueno, ¿y si probamos otros mecanismos de selección de personas que ejercen poder público? Me parece que por ahí no va tanto la crítica, ¿no? Y que es además una defensa que justificadamente se hacía hace algunos meses, hace un año, cuando nos decían hay que ver los resultados, ¿no? Y decíamos, bueno, es que así como me lo estás planteando, tampoco hace falta ser adivino para darnos cuenta que nos encaminamos hacia un desastre. Y efectivamente me parece que ya visto los resultados, aún aceptando que es necesario cuestionar el sistema, no solamente estrictamente normativo de México, sino todo el paradigma occidental, pues vemos que hubo problemas, ¿no? Y para eso me refiero al informe, porque el informe ya nos aporta evidencia empírica, evidencia factual de cómo es que realmente ocurrieron las cosas. Y ahí creo que es necesario distinguir la crítica doctrinal, bienvenida, que es además un debate que ha estado siempre en la academia y que hoy llega a las calles, de los deseos, ¿no? Lo que se trató de implementar, de las omisiones intencionales que se hicieron y bueno, de los desafíos logísticos que sí se enfrentaron. Lo primero es, desde luego, advertir que no se dio una respuesta teórica suficiente a cómo pasar de un modelo de independencia judicial basado en el mérito a un modelo de independencia judicial basado en la elección popular. No sé si exista esa posibilidad. Hoy por hoy no he escuchado ni leído a nadie que nos haya explicado con eh, puntos y comas cómo eso podría ser bueno o cómo eso podría operar. Porque hemos escuchado muchos alegatos a favor de dotar de legitimidad popular vía las urnas, pero muy pocos o casi ninguno he encontrado que expliquen cómo es que esa legitimidad en urnas se traduce en personas juzgadoras competentes, independientes, capaces. Eso creo que es una ausencia total de la teoría que hace muy bien el informe al señalar, ¿no? Hoy por hoy no hay certeza de que eso vaya a ocurrir con las personas que han sido electas. Y no es porque yo tenga un problema personal con estas personas. Yo creo que algunas y algunos de los que postularon y que eventualmente fueron electos, sin duda son gente muy competente, muy preparada y muy bien intencionada. El problema es que no podemos construir país apostando a la subjetividad individual de las personas. Tenemos que construir país apostando
a una objetividad institucional general, ¿no? Que cree incentivos y mecanismos para que las personas operen conforme a lo esperado por la norma, ¿no? Conforme a los principios constitucionales. Ahí, por ejemplo, resalto que el informe da buena cuenta de cómo es que los estándares internacionales no se están cumpliendo, ¿no? Ya hay mandato, criterios de Naciones Unidas respecto a cómo debe operar la independencia judicial y hoy no están ahí. Es necesario resaltar una vez más que la independencia judicial no solo es un tema de dar certeza de carrera profesional a las y los jueces, sino es ante todo un derecho humano. Las personas tenemos el derecho humano a ser juzgadas en condiciones de equidad, de imparcialidad, ¿no? De solvencia técnica, y en la medida en que el Estado falla primero en la teoría de cómo articularlo y luego en la ejecución, inevitablemente, pues en realidad lo que está haciendo es fallando en su obligación constitucional y convencional de darnos certeza al derecho humano a un juicio imparcial. Luego, en la siguiente nivel de análisis, yo diría, pues los desafíos de la premura, porque a lo mejor podríamos haber transitado por un esquema más pausado, ¿no? Que nos permitiera ir haciendo un ensayo y error en consideración de que somos el primer país en la historia que se aboca a elegir todo su sistema judicial por las urnas, ¿no? Porque hay otras experiencias limitadas, jueces locales, algunos jueces de la Suprema, pero nadie había intentado elegir a todo mundo. Eh, Quizás hubo falta ahí de humildad, ¿no? De nuestro poder legislativo, de decir, a ver, si voy a trastocar toda la doctrina occidental liberal, pues lo voy a ir haciendo poco a poco, porque en el medio se nos va toda una generación, porque el impacto que hoy tenemos, ¿no? Como bien adelantaba la jueza Juana, pues es generacional, no es que se suscriba a una elección, sino que va a tener consecuencias que se van a articular en el tiempo. Recordemos que la primera versión de la reforma buscaba que fuera el 100% en una sola elección. Después, yo creo que alguien convenció a los tomadores de decisiones de que esto era muy complicado y optaron por irnos solamente, entre comillas, al 50%. Y aún así nos dieron unas cifras estratosféricas, ¿no? Y ahí es donde se presentan una serie de desafíos logísticos que el Instituto Nacional Electoral se ve obligado a sortear como mejor puede porque no había ni un marco regulatorio específico para una elección judicial, no existe eso a la fecha, tuvieron que forzar el marco regulatorio para elecciones ordinarias, y además no había una capacidad instalada para que la gente votara por tantas personas en una sola elección. Y lo pudimos ver con el diseño de las boletas. Venimos de un paradigma de que es una boleta, un voto, ¿no? Una boleta elijo a una persona, a un diseño donde una boleta puede elegir a múltiples personas. Y además, por criterios de equidad, se vuelve un voto complejo porque tengo que elegir a cierta cantidad de mujeres, a cierta cantidad de hombres, ¿no? De cierto. Entonces, era cognitivamente un desafío muy complejo para el elector, pero también logísticamente y hasta aritméticamente un desafío irresoluble para la autoridad electoral. Por eso vemos este rompimiento de una de las certezas del sistema electoral mexicano, que es el conteo en urnas, que bien nos decía Raúl, por primera vez en nuestra historia democrática moderna, no son nuestras vecinas y vecinos quienes cuentan nuestros votos, sino que ellos en urnas lo único que hacen es recibirlos y mandarlos a la autoridad electoral para que funcionarios remunerados con dinero público, es decir, empleados del gobierno, sí, de una institución autónoma, pero finalmente empleados de gobierno, sean quien los cuente. Y decir que sean quien los cuente es mucho decir, porque en realidad lo que se hizo en las sedes distritales fue capturar esos votos, porque contarlos era muy complicado. En la medida en que en una sola boleta tenías múltiples votos, tendrías que haber llevado un registro como con ábaco o algo por el estilo para regresar una y otra vez a la boleta para ir contando cuántos votos van sumados para qué candidato. Eso era imposible de hacer manualmente, no se podía contar, no pasó esto que veíamos en las elecciones ordinarias, donde vas contando papeletas, todas son para una persona, tantos votos para una persona. Tenías que sumar múltiples votos por boleta. Eso es muy difícil. Entonces, lo que vimos es que la solución, o más que la solución, el remedio que tuvo el INE debido a la premura y a la escasez de recursos, fue que se capturaron las boletas. Tal cual, ¿no? Las personas funcionarias tomaban la boleta, iban leyendo renglón por renglón
y anotando se votó o no se votó, ¿no? En una aplicación de celular, lo cual era un trabajo mecánico, cansado, seguramente sujeto a muchísimos errores. Yo sé que se intentó implementar un sistema de corrección de errores mediante la ratificación, pero al final somos personas, no robots. Eventualmente el cansancio, pues seguramente ha de haber mellado la certeza de los resultados. Debido a que fue una elección pues abrumadoramente beneficiaria a las personas que aparecieron en los acordeones, pues no hubo conflictividad social porque los márgenes de triunfo eran altísimos, ¿no? Pero de haber tenido una elección competitiva, esos márgenes de error provocados por el error humano de la captura habrían sido un problema de incluso gobernabilidad en ciertos distritos. De tal manera que la prisa por renovar tantos cargos a la vez, y hay que decirlo con toda certeza, la irresponsabilidad de hacerlo de esa manera, pues nos generó un montón de externalidades negativas, ¿no? Al punto de que hoy ni siquiera se puede tener absoluta certeza de que hubo equidad en la contienda, de que cada voto se contó adecuadamente, porque se renunciaron a otros mecanismos de redundancia y de certeza como el conteo rápido, el PREP, ¿no? Que no se podían tener, porque no había forma de tener resultados. Eh, Tuvimos una elección con muy baja participación y sin embargo al Instituto Nacional Electoral, que es un instituto con un profesionalismo probado, con experiencia ya acumulada, le tomó una semana de trabajos forzados poder dar resultados. De haber votado más gente, quizás hoy no tendremos resultados. Porque además hay que decirlo, y yo lo viví en las sedes distritales, hubo una rotación de personal en torno al 30% en esa semana. Era tal la fatiga de este trabajo de estar capturando consecutivamente, ¿no? Dictando números, que la gente se fastidiaba y prefería renunciar. Una semana de trabajo para una elección con muy poca votación es sencillamente un modelo insostenible. Si esto se pretende hacer en 2027, que además va a coincidir con elecciones ordinarias, no va a haber capacidad burocrática, y lo digo en el mejor sentido de la palabra burocracia, para procesar la elección. Entonces, es momento de hacer un llamado a que el Poder Ejecutivo y el Legislativo hagan un acto de responsabilidad con la ciudadanía y presenten reformas suficientes para que la elección 2027 sea factible, porque de otra manera nos acercan a un conflicto electoral de magnitudes importantes. Quizás hubo premura, ¿no? Quizás hubo presiones políticas para hacerlo así. Está bien, tendremos que aprender a vivir con la elección del Poder Judicial, pero no es tarde para recuperar el camino, ¿no? Para aportar desde la evidencia, desde la academia, desde ya la experiencia concreta y empírica del aprendizaje, de tal suerte que podamos, primero, construir la teoría que dé pie a una nueva doctrina del Poder Judicial, si eso es lo que se busca, ¿no? Hacer bien las cosas. Pero segundo, y en un plano más operativo, construir la legislación y la capacidad institucional para que esto sí funcione. Porque de otra manera ni con urna electrónica va a salir, ¿no? Porque además se ha querido vender la urna electrónica como una solución fácil, pero es otra vez un problema de escala. ¿Quién va a construir la cantidad suficiente de urnas electrónicas para abastecer todas las casillas que este país tiene? No es una cosa de un año o dos, ¿no? Va a ser una cosa, si se transita un voto electrónico, pues va a tener que ser una cosa de varios años para ir acumulando el inventario suficiente de urnas electrónicas, porque de otra manera no va a funcionar, o van a terminar siendo urnas muy improvisadas, ¿no? En tablets o cosas así, que no van a dar certezas. Por eso es que ningún país en el planeta hace elecciones nacionales completas con urna electrónica, porque te genera un problema ahí difícil de logística de los aparatos, luego de actualizarlos, de irlos renovando. Es decir, transitar a un voto electrónico tiene que ser de igual manera un proceso largo. Finalizo esta primera intervención haciendo un llamado a dos cosas. La primera, consulten el informe, revísalo, creo que, insisto, da muy buenos elementos para la reflexión centrada en evidencia. Y la segunda, apelemos y empujemos a que nuestros representantes populares tomen decisiones responsables, ¿no? Siempre considerando que ejercen un poder público y que ese poder se traduce en consecuencias para la vida de las personas. Hoy por hoy han afectado a muchísimas trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial, pero también están afectando los procesos de justicia de miles de personas que vieron suspendida
¿no? Un proceso de que quizá ya estaban años, y otras miles que se van a enfrentar a una curva de aprendizaje de la mitad del Poder Judicial que no tenemos claro de cuánto va a durar, porque sin duda no se va a resolver con cursitos de 3 semanas o de 3 meses, porque se ha roto, ¿no? Una cadena generacional de construcción de capacidades. Entonces, cualquier decisión que se tome de aquí en adelante, pues tiene que tener en cuenta el impacto que va a tener a lo largo de múltiples generaciones. Y con eso cierro esta primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias a Eduardo Muñiz, muchas gracias Juana Fuentes. Y sí, la carrera judicial costó mucho tiempo construirla y consolidarla como para que pues de buenas a primeras la reforma viniera a eliminarla. Y me gustaría destacar algo que destaca el informe, valga la redundancia, una recomendación de la misión de observación electoral de la OEA, que señaló que este tipo de modelo de selección de personas juzgadoras no debe ser replicado en ningún otro país de la región debido a los riesgos que representa para la independencia judicial y el equilibrio de poderes. Entonces es muy claro, ¿no? No nada más es una recomendación de un organismo. La relatora de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y magistrados también lo ha señalado. Y bueno, entonces ahora la pregunta es, ¿qué sigue? ¿No? ¿Qué sigue para de aquí a 2027? ¿Qué se debe de garantizar para el proceso de 2027? ¿Qué ajustes tienen que hacerse? ¿Qué modificaciones? Y yo le daría la palabra por un espacio de 3 minutos a cada uno. Y ahora podemos empezar por Raúl, 3 minutos para decirnos qué sigue y concluir brevemente el panel. Muchas gracias, Marisol. Espero que ahora sí funcione bien el internet. Pues me parece que la discusión al final debe de seguir, pero debe plantearse desde distintos actores, no solo desde una mayoría partidista. Debe haber mayor pluralidad en ese sentido en el debate para solucionar cada una de estas cuestiones que quedaron sin resolver en todas las etapas del proceso y pues seguir empujando las recomendaciones que precisamente toman como base estándares internacionales, tanto en materia de justicia como en materia pues político-electoral. Y bueno, pues como bien comentaba Eduardo Muñiz en su intervención, pues este cambio en la designación de toda la judicatura implicó pues un cambio en una gran tradición pues filosófica que se tenía en cuanto al orden constitucional. Y bueno, para este tipo de transformaciones pues es necesario pues un debate amplio que permita el intercambio y la discusión de ideas más allá de cuestiones partidistas. Pues al final del día fue un cambio en la estructura misma del gobierno y de la democracia. Y pues esto requiere la participación de muchos actores, de organizaciones de sociedad civil, de académicos, de ciudadanos, de la oposición también, cosa que no sucedió y que bueno, justo también en este informe se plantea cómo se dio esta, esta reforma bajo un contexto político que favoreció a una mayoría, a un partido político y que pues al final logró poner las piezas a su beneficio. Entonces creo que faltó este debate, faltó la discusión de muchas cuestiones y faltó la presencia de muchos más actores que son necesarios justamente para este tipo de reformas. No por nada un cambio constitucional requiere de una gran cantidad de legisladores y también una gran cantidad de legislaturas a nivel país. Ya que pues se necesita casi un consenso en ese tipo de cuestiones. Entonces, me parece importante que se siga pues hablando de este tema, que se siga debatiendo y que haya más participación y más pluralidad. Y pues lo que queda será justamente promover cambios que se han planteado pues para mejorar el proceso, porque así como está, ciertamente genera muchos riesgos para la justicia y pues para la democracia en sí.
Entonces eso sería lo que yo diría. Sí, gracias. Muchas gracias, Raúl. Eduardo Rojas, ¿qué sigue ahora para los próximos meses, años? Sí, muchas gracias. Bueno, vaya, muchos puntos ya se han colocado. Estamos de cara a 2027, en la cual se tiene previsto que se elegirán a la otra mitad de las personas juzgadoras. Entonces, en ese sentido, y lo digo con total honestidad, me parece que si queremos tomarnos en serio a la democracia mexicana, lo más idóneo sería posponer este nuevo proceso. Los tiempos son bastante reducidos, que creo que tenemos que aprender de todos los errores, de todos los tropiezos que se dieron en este año. Entonces, en ese sentido, lo más importante, como bien decía Raúl, es hacer un análisis serio acerca de los primeros resultados de este ejercicio. Y para ello necesitamos, uno, sí, dejar pasar cierto tiempo para ver cómo funcionan las nuevas personas juzgadoras. Lo mencionamos en el informe y también lo mencionaba la jueza Juana. A los jueces y a las juezas se les debe juzgar por sus sentencias. Entonces tenemos también una oportunidad histórica en la cual existen integrantes del Poder Judicial que han sido electos y electas por el voto popular y otros que provienen de la carrera judicial. Entonces, pues no existirá probablemente ningún otro contexto tan idóneo para contrastar a partir de las resoluciones que vayan emitiendo las personas juzgadoras de cómo se van moldeando los nuevos criterios, de qué personas juzgadoras auténticamente van por una línea más garantista y cuáles en realidad están emitiendo fallos que van en contra de derechos humanos o que incluso pues atienden más a una tendencia partidista. Y bueno, lo que tuvimos en la primera elección auténticamente creo que fue una simulación. Y esto no se debe a desconocer que las y los mexicanos no tengamos la capacidad para emitir un voto informado. Pero, pues vaya, muchos datos ya han mencionado. El tiempo para los comités de evaluación fue bastante reducido. Se trató de una tarea imposible. Tan solo el comité del Poder Ejecutivo, que fue el comité que recibió más solicitudes, más postulaciones, tuvo que revisar 18.447 perfiles. O sea, realmente la posibilidad de que esto se hiciera de manera seria y profesional es completamente imposible. Entonces, realmente no, creo que no tenemos ninguna prisa por apresurar la elección de la otra mitad del Poder Judicial. Sin duda ya también se ha colocado, podemos ver la forma en la cual podemos aspirar a una mejor impartición de justicia, pero para esto se necesita dejar atrás algunas filias y algunas fobias y auténticamente abrir un diálogo importante. Y al final, pues lo que queremos todos es un mejor sistema de impartición de justicia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muy importante lo que mencionan, porque para las organizaciones que defendemos derechos humanos, la importancia del Poder Judicial es fundamental para frenar abusos de poder o violaciones a derechos humanos de los poderes políticos. Y las organizaciones siempre recurrimos al final del día al juicio de amparo, que muchas veces llega hasta la Corte Suprema para tratar de revertir una decisión arbitraria o violatoria de derechos humanos. Entonces, o sea, no es poca cosa lo que se está jugando en el contexto mexicano. Y bueno, ¿qué opinas, Eduardo? ¿Cuáles serían las prioridades, Eduardo Muñiz, para cerrar el espacio? Gracias, Marisol. Yo creo que la primera es seguir insistiendo a quienes
detentan el control del poder legislativo, acá hay un acto en serio, responsabilidad histórica. O sea, porque en efecto están a tiempo de modificar los términos de la reforma para o bien suspenderla o bien dosificarla, porque yo insisto en que irnos a 2027 en estos términos es una receta para un conflicto postelectoral social. No se trata solamente de que piensen en términos de control político, que no digo que así sea, pero que todo parece apuntar que así es, sino que además piensen en términos de que el Poder Judicial resuelve conflictividad social. Eh, por eso es importante tener un poder judicial competente, capacitado, independiente, porque la gran mayoría de la conflictividad social no pasa por términos partidistas electorales. Tiene que ver con problemas en contratos, en relaciones laborales, en relaciones interpersonales. Al final, si la población no encuentra en el mediano plazo solución y salida institucional a los conflictos, porque ya no opera correctamente el Poder Judicial, la va a empezar a resolver por otras vías no institucionales. Entonces, no tener un Poder Judicial fuerte, independiente, competente, en realidad nos condena socialmente a procesos de incivilización, por decirlo general. Entonces, lo primero sería eso. Lo segundo, la academia, las asociaciones civiles, ¿no? Y en general, opinólogos de todos los espectro político, pues estamos llamados a reflexionar más sobre cómo reflotar la legitimidad del modelo filosófico liberal, de Estado liberal basado en derecho, o bien cómo cambiarlo para un modelo que funcione para el siglo XXI. No sé cuál será la discusión más solvente, si de plano asumimos que ya no hay manera de reflotar su legitimidad popular y entonces pensemos en una nueva solución, o si encontramos la manera vía pedagogía o vía de reflotar esa legitimidad. Porque esto es además un problema que se articula a nivel estructural y lo padecemos todas las organizaciones que defendemos derechos humanos. Necesitamos volver a convencer a la ciudadanía de que esta es la ruta civilizatoria correcta, de que los derechos humanos se tienen que defender, de que el Estado de Derecho debe prevalecer, que a pesar de que no es el sistema ideal, que no nos está llevando a utopía, sin duda es el mejor sistema que tenemos hasta el momento. Yo creo que son las dos cosas que hay que ir operando, una de corto plazo, que es el ejercicio de responsabilidad legislativa, y otra de más mediano plazo, que es repensarnos como Occidente y repensarnos como sociedades que apelamos a la Constitución. Gracias. Muchas gracias, Eduardo Muñiz. Responsabilidad legislativa. Creo que hay que apostarle y presionar también, porque la verdad es que de repente las y los legisladores pues no resuelven conforme a principios o derechos, sino muchas veces conforme a intereses políticos y ahí a la ciudadanía nos toca estar pues vigilando muy de cerca y denunciando qué es lo que hace el Poder Legislativo. Y Juana Fuentes, jueza, ¿qué miras para los próximos meses? ¿Cuáles son las prioridades? Gracias, Marisol. Pues me sumo a lo que comenta Eduardo Muñiz, a lo que dice Eduardo Rojas, a lo que dice Raúl, a lo que comentas tú, Marisol. Y evidentemente tenemos dos aspectos fundamentales. El plano normativo, tenemos que ver qué sigue, si se requieren ajustes legales o reglamentarios, y si no, pues con lo que hay, porque efectivamente tenemos muy poco tiempo si pensamos en que pudiera haber una elección en el 27. Me parece que lo más sano sería pensar en que no la haya desde una perspectiva de prolongarla o cualquier otra alternativa, pero mi perspectiva también sería sumando estos comentarios de que en el 27 no hay condiciones para que se dé una elección a los poderes judiciales a través de este mecanismo del voto popular. De ahí que un plano normativo son decisiones que no se han cerrado y visibilizar estos riesgos clave que se han visibilizado para el 2025. En el plano institucional hay que reconfigurar, no hay duda que lo que existe en este momento, ver los perfiles de carrera eh, y compaginar, como bien mencionan, el diálogo con la entrada de los juzgadores electos me parece que es fundamental, fundamental si queremos jueces independientes, si queremos jueces que conozcan del reconocimiento y protección de derechos humanos, porque esto con las leyes que hoy tenemos. Desgraciadamente, si no tenemos esta perspectiva de un juzgador con conocimiento de derechos humanos, pues
pues va a seguir aplicándose un terreno de injusticias en el terreno legal. Entonces hay que redefinir el rol técnico, no nada más de los juzgadores, sino también de todo el personal adscrito a esos órganos jurisdiccionales. Un plano también operativo electoral, porque escucho la participación de quienes están en este ámbito. Hay que ver, tanta falla que presentó esta elección del 25 implica una reorganización de la elección, de llevarse a cabo con reglas muy claras. La distritación mostró grandes problemas, las boletas, los cargos, el conteo, la capacitación. Bueno, por eso es que no es ser o insistir en un aspecto de necesidad, sino todo lo contrario, con toda la objetividad, ver que este plan operativo electoral implica una reconfiguración y replanteamiento. El plano de control democrático y derechos humanos, me parece que aunque lo estoy mencionando en último lugar, creo que es el eje rector para todo este escenario, partiendo de que ustedes, con una fundación donde el núcleo esencial o donde el centro está en la justicia, tenemos que hacer esta evaluación constante sobre cuál es la independencia judicial real, esa protección efectiva de derechos humanos, porque, ojo, ya también dentro de esos derechos humanos tenemos a todas las personas que destituyeron, ¿no? Y entonces, ¿cómo recuperar el control constitucional sobre las actuaciones de las autoridades? Porque esto también ha dejado de tener una importancia con estas reformas a las leyes. Antes la protección era al ser humano, a la sociedad. Y desgraciadamente con estas reformas pareciera que hay una protección a las autoridades, aspecto que rompe totalmente con el sistema, no nada más el interamericano, sino con el sistema universal de derechos humanos. Escenario el 27 es, no, si hubiese elección, no auguro, no necesito ser bruja, de verdad, para decir que no augura un buen futuro para la justicia en nuestro país. Muchas gracias, Marisol. Muchas gracias, Juana. Bueno, yo invitaría también a la ciudadanía a monitorear y evaluar el trabajo de la nueva Corte del Tribunal de Disciplina Judicial, y evaluar si efectivamente las resoluciones protegen derechos o si más bien dan pasos hacia atrás, en perjuicio de los derechos pues, que ya tenemos adquiridos. Hace recién, pues la Suprema Corte resolvió un tema relacionado con el fondo que estaba asignado para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en donde pues se extralimitó en lo que tenía que conocer y al final del día pues no se asignó un presupuesto para el fondo de víctimas. También monitorear la labor que hace el Poder Legislativo. Igual hace unos días se intentó aprobar la reglamentación de la figura de jueces sin rostros, a pesar de que ha sido múltiples veces señalada como violatoria de derechos humanos por parte de la Corte Interamericana, que fue usada, una figura muy usada en la época de Fujimori en Perú. Y se intentó aprobar hace unos días, se pospuso la discusión para el próximo año, pero igual está ahí pendiente. Monitorear también la labor de la Fiscalía General de la República con la nueva titular y el nuevo equipo que está llegando, como la otra pieza del sistema de justicia que no está siendo cuestionado y vigilado. Entonces creo que pues nos toca seguir denunciando lo que no se hace bien y reconocer lo que sí se está haciendo bien también, ¿no? Reconocer avances, pero también siempre evidenciar si lo que hay son retrocesos en lugar de avances en la protección de los derechos humanos, pues de la ciudadanía y de la población en México. Y pues sin más, yo agradezco mucho a Raúl, a Eduardo Rojas, a Eduardo Muñiz, a Juana Fuentes y a todas y todos quienes nos están siguiendo en la transmisión en vivo. Y les invitamos a consultar el informe que está en la página de internet de la Fundación, las recomendaciones y también el resumen ejecutivo. Y pues muchas gracias, y buenas tardes a todas y todos.